Bueno, vamos a revisar ahora lo que es la parte de asistente médico en el contenido HIPAA, leyes médicas y ética médica, ¿verdad? Es una parte bien general, pero es necesario que ustedes conozcan algunas áreas de cómo proteger la información del paciente cuando estén trabajando en un expediente electrónico. Entonces, la, la palabra HIPAA también es otra abreviación que si la traducimos al español quiere decir Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico, HIPAA. Y casi siempre se orienta en la parte médica a los derechos de privacidad. Eso básicamente es como el punto de honor de la HIPAA en cuanto a la parte médica. La ley HIPAA se inicia en 1996 y fue desarrollada para ayudar a asegurar la confidencialidad de los récords médicos. En ese entonces ya habían computadoras, entonces ahora es mucho más moderno todavía, hay una cantidad de, de récords médicos, de servidores de récords médicos que hacen posible que el médico capte información de la visita del paciente de una forma ordenada, ya bien diagramada, para que se vaya acumulando a lo largo del tiempo y poderle llevar un récord en cronológico al paciente del tipo de consulta que llegó, si fueron visitas anuales, si fueron por vacunas, si fueron por emergencias, todo eso, y se hace de una manera bien rápida. Los servidores son bien rápidos y son bastante seguros, en la mayoría de veces son muy seguros. Y depende también del usuario del producto, en este caso los asistentes médicos, enfermeras, médicos, los practitioners, physician assistants, de la manera que ellos protegen el acceso al portal de seguro médico, ¿verdad? Entonces, el propósito central de la HIPAA es proteger la privacidad y seguridad de la información personal de salud de los pacientes. Eso es lo que se conoce como derechos de privacidad o reglas de privacidad. Las reglas de privacidad es la que más comúnmente se discute cuando se revisa lo que es HIPAA. ¿Y quién la firmó esta ley? Si ustedes recuerdan, probablemente algunos no se recuerden o tal vez estaban pequeños, la firmó el presidente en entonces Bill Clinton. Esa, si ustedes ven, ya fue bastante tiempo, son hace 29 años que se firmó eso en el 96, ¿verdad? Entonces, de ahí se empezó ya a hacer más estricto cumplimiento a la ley y se ha visto que sirve para bastante protección de la información de salud. Entonces, básicamente eso es lo que se discute siempre, ¿verdad? Las entidades que están cubiertas por la HIPAA son los proveedores, que son los médicos, los que trabajan en la clínica, básicamente, que tienen contacto con el usuario y acceden a su información de salud en la nube del récord electrónico. Los planes de salud también los supervisa la HIPAA o tienen que acatar la guía de la HIPAA y algunas que se conocen como cuidados de salud clearinghouses en inglés. Estos son establecimientos mantenidos por los bancos que les sirven a ellos para hacer reclamos mutuos y llevar control de las cuentas, muchas veces de pago de seguros. Todos ellos están sujetos a los requisitos de la HIPAA y podrían enfrentar penalizaciones, multas o hasta en algunos casos ya demandas si se establece que ha habido una violación de lo que es la seguridad en la información de salud de un usuario. Entonces, mantener la confidencialidad de información privilegiada en los individuos que tienen la confianza de compartirnos su información con nosotros, esa es la responsabilidad básicamente que debemos de hacer, ¿verdad? La confidencialidad de la información es un principio ético que dijimos que la ética básicamente lo que ve es lo correcto y lo incorrecto. Debemos de saber qué es incorrecto y qué es correcto hacer es un principio que se observa siempre en el día a día del trabajador de la salud, ¿verdad? Toda la información que discutamos de un paciente tiene que ser en el plano de lo necesario a saber, ni más ni menos. Lo necesario a saber, si es algo bien sencillo lo que voy a hacer o van a hacerle al paciente, se requiere la información más básica como para llevar a cabo ese procedimiento o esa interconsulta
que le están requiriendo a ese profesional. No mandar toda la información, sino que básicamente qué es lo que se requiere saber. Las leyes de seguridad que requiere la HIPAA son que el trabajador de la salud tenga acceso a la nube donde está la información, pero cuando entre, que utilice una password o una clave fuerte, que no sea fácil de descifrar, que no se la adivinen tan fácil, ¿verdad? Que no sea poner su nombre con su fecha de nacimiento o cualquier info muy sencilla, tiene que ser una palabra clave fuerte. Esto lo tiene que poner en todos los dispositivos electrónicos a los que tiene el acceso, que le den llegada a la información de pacientes. Entonces, recuérdense que cuando ustedes ya entran a un récord electrónico médico, no solamente tienen acceso a su paciente en ese momento, solo a uno. Tienen acceso a los 1000 que están en esa red. O sea, entonces, por eso es tan delicado cómo usamos esa entrada a esa información, ¿verdad? Porque es como que abran una puerta y ya les da acceso a todo ese edificio donde está toda esa información. Entonces, buenas claves. Cuando tengamos ya abierta una sesión, no dejemos la pantalla de nuestra computadora visible a otros, sino que si vamos a estar cerca, pero escribiendo a la par, podemos bajar un poco el monitor hacia nosotros, a ponerlo más o menos a unos 45 grados de cierre para que no se vea. Y si nos vamos a levantar del área, mejor salir de la sesión, salirnos y cuando regresemos volvemos a acceder a la sesión. No dejar la computadora abierta, aunque así sea que nos retiremos 30 segundos. Nunca, ¿verdad? Porque estamos dejando una infracción de HIPAA a que nos detecten y que nos van a multar o llamar la atención de forma bien rigurosa. Entonces, las reglas de privacidad es eso, ¿verdad? Entonces, la regla de privacidad regula el uso y liberación de la información protegida de los pacientes, lo que se conoce como PHI. PHI es eso, la información protegida de un paciente. Entonces se requiere prácticas seguras en el lugar de trabajo. Vamos a ver la práctica esta puntual de privacidad ya entró en más rigor mucho después que lo que firmó el presidente Clinton en el 2003. Esta regla de privacidad entró en el 2003 y todos los departamentos de salud de todos los estados y luego también los departamentos de salud y servicios humanos, que son los que manejan lo que es el Medicare y el Medicaid, Medicare y Medicaid, lo tomaron en consideración y lo están permitiendo, ¿verdad? Entonces, se requiere esa regla de privacidad, me voy a pasar al otro, que, que los pacientes, su PHI sea protegida, ya sea cualquier forma que se establezca que se va a utilizar, oral o verbal, escrita o electrónica. Y los mismos que ya mencionamos son los que están encargados de protegerla. Los proveedores, los que cobran y los que tienen acceso a reclamos, todos ellos. Entonces, eh, también además de la seguridad, otra cosa que se discute en la HIPAA son los derechos de los pacientes. Entonces, los derechos de los pacientes es otra rama de lo que es la parte de HIPAA. Entonces, los pacientes tienen también su obligación en algunos casos y tienen unos derechos que son inherentes a su capacidad de usuario o de cliente de ese médico o de ese hospital. Entonces, por ley del Estado o institución que presta servicios, los derechos de los pacientes son para ser protegidos por todos. Cualquier empleado de la parte médica tiene que proteger al paciente y además darle cumplimiento a los derechos de ellos. Vamos a ver cuáles son algunos de los derechos. Muchas clínicas van a ver ustedes que los derechos están como impresos en un póster, en un brochure, en el área de espera para alguien curioso que se levante y quiera leerlo. Ahí están todos puestos.
y dice en qué momento la información puede compartirse, ¿verdad? Cuando esté para darse un tratamiento, cuando se requiera para un pago o cuando otras situaciones especiales lo requieran. Entonces, algunas situaciones como sospecha de abuso de menor o negligencia de abuso de menor o de adulto mayor, personas que pierden la libertad, ¿verdad? Que son puestos en prisiones federales o estatales, alguien que esté en actividad criminal pierde su derecho o privacidad. Y así algunas situaciones, algunas enfermedades transmisibles de interés comunitario tienen que reportarse aunque el paciente no quiera que se reporte. Algunas enfermedades ya están en guías de reporte obligatorio. Ahora, los derechos que tiene el paciente, por ejemplo, son pedir una copia de su expediente por un costo, sin costo o por un costo relativo, ¿verdad? Luego tenemos la parte de privacidad cuando está ingresado en una hospitalización, la donación de órganos o tejidos, son otras situaciones también que el paciente tiene derecho. Vamos a ir viendo acá. Esta notita que ven acá que dice que el paciente da fe que se le compartieron las prácticas de privacidad, qué momento pueden utilizar la información de él y qué derechos puede tener en esa situación de salud. Están escritos en una hojita y él firma y pone la fecha que recibió una copia. Se le da una copia en impreso al paciente para que la tenga en su primer visita y él la lee. Cualquier adenda o enmienda que se le haga a esa hojitas, se le va a hacer saber y se le manda una copia de la adenda y el paciente tiene que firmar otra hojita de conocimiento. ¿Ya? Básicamente, esas son algunas situaciones que los pacientes tienen que firmar en la primera visita, más que todo. Ahora, veamos a otros derechos que tiene el paciente. Recibir tratamiento sin discriminación de raza, color, religión, género, de dónde es, de qué país es, si es un paciente con disability o cuál es la forma con la que va a pagar. Ese es un derecho que recibir tratamiento sin discriminación alguna. Estar informado del nombre del doctor que lo está atendiendo, que le está dando el cuidado en el hospital. También tiene derecho a recibir información necesaria para tomar una decisión educada de algún procedimiento o tratamiento que le están ofreciendo los doctores. Eso es lo que se conoce como consentimiento informado. Y el paciente lo firma de manera voluntaria. Ya una vez descubrió por qué y para qué. Ahora, ¿qué otra cosa tiene derecho el paciente? Movámonos a esta. También tiene derecho al tratamiento del dolor en forma oportuna. Ah, también tiene derecho a rehusar que le llegue visita. Él puede retirar, imagínense. Si es necesario, él podría decir que no quiere que cierta familia llegue a su habitación y mantenerse ese ingreso como confidencial. También tiene derecho a pedir copia de su récord, ya lo habíamos dicho. Tiene derecho a quejarse también sin temor a reprimenda o como una maltrato de los servidores de ese hospital o servicio porque él puso una queja. Entonces el hospital tiene que responder lo más pronto posible, si es posible por escrito o hablar con los pacientes o su familia, sin temor que el paciente va a ser como puesto en la mira de los demás porque se quejó. ¿Verdad? Las medidas del dolor, ya las mencioné, tienen que involucrar manejo del dolor, un plan del dolor de manera rápida y oportuna. También tiene derecho a la donación de órganos o tejidos, como les dije, y para eso lo puede hacer él personalmente si tiene buen uso de su razón o a través de su proxy si él cayese en una situación que no puede hacerlo él. Lo que se conoce como living will es un deseo de vida. Nosotros a veces le decimos testamento, pero es básicamente un documento legal que el paciente firma. Es un documento en el cual él expresa su deseo en caso de una enfermedad terminal o un accidente
en el cual después él no pueda tomar una decisión o expresar su deseo de forma clara. Hay con lo que se conoce como un health proxy o un familiar o que puede ser un amigo. Yo he visto que hay personas que tienen familiares, otros tienen amigos, otros tienen como compañeros de negocio. Ahí cualquier cosa, lo que el paciente quiera, ¿verdad? Llama como health proxy. Vamos a ver lo de los consentimientos informados, que es también importante que ustedes sepan cuántos hay y de qué se trata cada uno de ellos, porque eso es lo que van a hacer también ustedes. Consentimiento informado. El consentimiento informado es un tipo de consentimiento legal, ya, para que verlo como el del consentimiento legal, que expresa un deseo del paciente. Tenemos el número uno, el consentimiento implícito, que es cuando el paciente, por ejemplo, hace una cita a una clínica para llegar. Ese es ya él implícitamente quiere llegar. El expreso es cuando lo dice de forma verbal. Cuando usted le pregunta, le voy a tomar la presión arterial, ¿está de acuerdo? Sí, un consentimiento expreso. El consentimiento más firme es el consentimiento informado. Este involucra que el paciente sabe que tiene ese derecho primero a recibir la información relativa a un tratamiento específico que va a ser hecho por un practicante con licencia. ¿Quiénes son esos? Una enfermera registrada, RN, un médico, un nurse practitioner o un physician assistant o algún otro elemento de una especialidad médica. ¿Qué involucra el consentimiento informado? Explicarle los riesgos, por qué es necesario el procedimiento, el propósito de los tratamientos y aplicaciones, si existe alguna alternativa y el riesgo de la alternativa, y también el riesgo de si el paciente dice no. Acuérdense que también puede haber riesgo que él diga no. Si bien es cierto, es un derecho, pero también tiene riesgo que una persona diga que no se quiere dejar operar. Entonces tiene que saber que va también contra una fisiología que va a pasar, pues. Entonces, algo que va a pasar. Entonces, se le tiene que hacer muy consciente a los profesionales de la salud, que todo profesional médico debe asegurarse que su paciente ha entendido y que firme un procedimiento por cada procedimiento a hacer. Si alguien se hace una flebotomía, tiene que hacerse un consentimiento por cada procedimiento invasivo que se le va a hacer. Si el paciente es un menor de edad, su papá o cualquier persona a cargo de él tendrá que firmar por él. Miren esta pregunta, dice el paciente, asistente médico falla en obtener el consentimiento del paciente antes de hacer una flebotomía. ¿A qué se le puede acusar? Battery. Ese es el nombre legal, que hubo contacto físico no solicitado al paciente. No le pidieron permiso. PHI, que información de salud del paciente protegida. Vamos a ver cuáles son. Puede ser de forma escrita el PHI. Y está el PHI electrónico, que ya es cuando se maneja a nivel de computadora, ¿verdad? Entonces, cualquier información que ligue al paciente con un nombre y apellido, como puede ser un diagnóstico, un estatus mental de alguien, un tratamiento, una forma de pago, todo eso, una dirección de su casa, un correo electrónico, un número de teléfono de celular o casa, un número de fax, su nombre completo, su dirección, todo eso son PHI, ¿verdad? Son el seguro social, alguna foto de él, de su rostro completa o parte de su cuerpo que lo identifique que es él. Cualquier persona, oh, ese fulano, pues mire, ese tiene un tatuaje en tal brazo y él tiene que ser él. No, eso es PHI, ¿verdad? Protegido. Ahora, lo de los récords electrónicos, ya lo dijimos, de tener palabras clave fuertes. Y luego, ¿dónde pueden pasar accidentes? Imagínense, van alguien en ese ascensor, miren esta fotografía acá de la mano derecha. Los lugares donde pueden surgir accidentes de que se comparte información de forma accidental, el personal de salud debe tener mucho cuidado dónde está parado y qué está haciendo, ¿verdad? Entonces, el lugar más dice que es el elevador, el ascensor. Pero también puede ser un pasillo de un hospital o una clínica. Miren acá, tenemos dos médicos platicando en un pasillo.
viendo un expediente a medio pasillo y otras personas en la cercanía, ¿verdad? Y ahí están hablando, estos dos en el ascensor tienen a menos de 3 pies a una señorita que está oyendo todo y va con un celular en su mano que podría ir grabando la conversación. Entonces siempre hay que estar muy atento a dónde estamos y el entorno que nos está rodeando. Las áreas de farmacia también son áreas calientes donde se puede compartir información no deseada. Termino con esta diapositiva que para que les recuerde siempre, dice, siempre sepa dónde está, con quién está, qué información puede ser vista o escuchada, cómo puedo minimizar los incidentes de compartir información no deseada con otras personas cerca de mí. Por eso dice siempre, el usuario de la salud tiene que responder por el PHI de mi paciente, ¿verdad? Solo compartirlo con aquellas personas que necesiten saber algo de ese paciente, el mínimo necesario, lo necesario a saber, y cuando se haga, se tiene que hacer de manera segura, efectiva y eficiente, ¿verdad? A través de medios encriptados, fax encriptados y conversaciones privadas en habitaciones. Entonces, nunca caiga en la curiosidad de meterse a un expediente que no es paciente de ese día, pero yo quiero saber qué diagnóstico tiene, yo lo conozco, o mi mamá lo conoce. No, nada por curiosidad, acceder solo a la porción del expediente médico que necesite yo ver. Y eso es esencial que todo mundo que tenga acceso al PHI de alguien en una nube esté siempre sabedores de su entorno y qué puede pasar con la información si se llegase a conocer por otras personas, ¿verdad? Terceras personas. Bueno, solo que les traía de la parte de HIPAA, no Ok, sé, profesor. muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Si alguien tiene alguna pregunta, pueden hacer. Gracias.